propuesto. Queremos que el regreso a los planteles sea a través del diálogo, llegando a acuerdos a través del diálogo, sea con un consejo universitario legal y legítimo, sea justamente con la no criminalización de la lucha estudiantil, es decir, sin actas de por medio, sin despidos para profesores, para trabajadores y demás, sea también con recuperación de los cursos, no simulación, no clases extramuros, vamos a recuperar el tiempo perdido, también con la cuestión de reconstruir la comunidad, verticiar nuevamente. Hay planteles que están muy mal, yo diría que en San Lorenzo no estamos tan mal, pero Cuautepec es un plantel en el que realmente el tejido está completamente deshecho y habrá que trabajar muchísimo. Entonces creo que son algunos de los elementos para regresar con dignidad a clase. Me gusta la palabra porque de alguna manera tiene que ver mucho con esta demanda, con esta propuesta, con este proyecto de refundación ética de la universidad, ¿no? Entonces viene muy de la mano con el retorno a la dignidad, sobre todo ética en términos de que los consideran fraudulentos, de que los descalifican, de que por algunos profesores se pretende pagar a todos. De todas maneras sí creo que hay un contexto sociocultural en el país y sobre todo ahora en la Ciudad de México que creo que intenta desaparecer la universidad. De hecho, yo a este programa quería titularlo así, el fin de un proyecto de universidad pública de izquierda, pero yo viéndolo un poco desde lejos y no siendo tan ajeno a este tipo de conflictos, sí veo una cierta tendencia por desaparecerlos, por clausurar esas opciones, por seguir trabajando esta criminalización de los jóvenes, precisamente quitándoles un soporte universitario, por seguir generando esta desigualdad social, por seguir trabajando sobre la desafiliación y la marginación de grandes sectores de la población. Yo sí veo esa intencionalidad en este nuevo proyecto político neoliberal, llámese de izquierda o de derecha, llámese del PRD o del PRI, pero que ahí están empatados, me parece, ¿no? La compañera Sinaí Rivera, adelante. Sí, a mí me parece que tiene que ver con la madurez de la comunidad universitaria. O sea, podrá haber como cierta intención de grupos externos, periodistas, periodistas políticos, etcétera, por desaparecer la universidad. Pero yo creo que eso no se va a poder. Y eso no se va a poder por la madurez de sus estudiantes y de su comunidad. Y me refiero a una madurez de tipo político. Y es una madurez de tipo político porque hoy ninguna universidad, a pesar de que también tienen este tipo de incidencias y de autoritarismos y de corrupciones internas en las universidades, no han llegado a ese nivel de lucha política para defender su universidad y para defender la universidad pública, ¿no? La educación pública, es que en general es como la intención. Y yo creo que no podría, y de hecho no es la primera vez que se plantea el fin de la universidad por intereses políticos externos, hay algunas interpretaciones de eso. Sin embargo, nosotros creemos que el conflicto fortalece a que la comunidad pudiera estar discutiendo, ¿no? ¿Qué pasa con la UACM? ¿Hacia dónde camina? ¿Cómo la construimos? ¿Y cómo la defendemos? ¿No? Porque incluso el cómo la defendemos, de lo que ha hablado Octavio Campuzano, lo defendemos de una forma democrática, sí, solo sí, incluso desde la lucha, porque lo hacemos a partir de asambleas, lo hacemos a partir de discusiones amplias, de bajar en las bases las propuestas. Otro asunto que me parece de mucho cuidado en este sentido es sobre las prácticas de corte priista que refiere a la rectoría. Por ejemplo, hoy en su marcha tuvo que llevar acarreados práctica priista. Tiene tendencias a nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, prácticas priistas, ¿no? Entonces, en general podríamos decir que los estudiantes y que una comunidad tiene la madurez suficiente como para poder identificar estas prácticas que además son nocivas para la democracia, para el país y para una universidad como esta, que pudiéramos defenderla. Y en ese sentido, me parece que la parte más interesante es que hoy la universidad es, a partir de su conflicto, trasciende a no cuestionarla si es o no una universidad de calidad, porque a los demás les queda claro que somos universidad de calidad, ¿no? Hoy el conflicto es por qué queremos quitar o no a Esther Orozco, y ese no es el conflicto, es cómo vamos a regresar a las clases. Y vamos a regresar de forma digna, en la forma en la que tengamos. ¿Cómo van a regresar a las clases con o sin Esther Orozco? Con o sin Esther Orozco, eso hace rato ya no me permitiste terminar. Es que suele ser impertinente y siempre interrumpe cuando están interrumpiendo, ¿no? Pero... y tiene que ver con... Adelante. ¿Por qué Esther Orozco no acepta el Consejo Universitario? Eso es muy simple, porque el Consejo Universitario en su mayoría es crítico a la rectoría. Bastaría con una votación, con un punto de acuerdo que además muchos nos imaginamos que diría
proceso de destitución de la rectora. Y hay una carpeta de este tamaño que tenemos con una cantidad enorme de pruebas, de datos que prueban que ella ha estado violando la ley, y con eso el Consejo Universitario podría destituirla. Y ese es el gran temor de Esther Orozco. Porque incluso el GDF, incluso otros espacios políticos, no han manifestado un apoyo, ¿no?, directo a la rectoría. Entonces, ¿quién la sostiene? ¿Por qué no acepta que, a pesar de todo este proceso de diálogo, porque cuando me preguntabas, ¿en qué parte estamos de la condición? Bueno, nos encontramos en que hoy la rectoría no quiere firmar los acuerdos que ya habíamos tenido trabajados. Y entre esos es la instalación inmediata del tercer Consejo Universitario, con unas variables que no fueron todos electos en urnas, en el sentido de que hubo un proyecto de recomendación de una serie de notables que se encargaron de poder destrabar el conflicto. Bueno, la rectoría no los reconoce. Y por eso decía, ¿por qué no lo reconocen? Porque no quiere regresar a clases. Si quisiera regresar a clases, los hubiera dicho, no, nosotros decimos, sí a la apertura. Ese proyecto de no regresar a clases, ¿por qué? ¿Por qué quieren seguir alargando el conflicto? ¿Por qué lo quieren seguir dilatando? Ellos apuestan a la confrontación. Arturo Padilla. Sí, lo que la rectora está apostando, por un lado, es la confrontación, ¿no? Ella apuesta a que la comunidad que no se ha manifestado, ¿no? Por ejemplo, por poner una cifra, a lo mejor de nuestro lado estarían una comunidad considerable, unos 3.000, no es hipotético esto. No, está bien. Y del lado de la rectora que estén una minoría, que sean unos 100, ¿no? Por ejemplo. Pero si consideráramos, ¿no?, una comunidad de 10.000 personas, hay 7.000 que son en potencia, o para de nuestro lado, o del lado de la rectora, ¿no? Entonces lo que ella apuesta es que esta comunidad que no se ha manifestado, que no se ha pronunciado, o que se ha pronunciado pero no ha estado como con acciones concretas, va a ir reviente la huelga, ¿no? O sea, eso es una lectura que le damos nosotros, alargar el conflicto, y de hecho es justo lo que está haciendo ahora, ¿no? Cuando ya ha empezado una campaña de decir, se va a perder el semestre, para que, por un lado, presiona a la gente que tiene una beca de la Asamblea Legislativa, en el cual los condicionan a que si no entregan su reporte semestral, tienen que regresar el dinero de la beca, ¿no? Por un lado, a esa gente hay una presión muy fuerte. Esa es amenaza, ¿no? Sí. Hay otra, pues la otra situación que pues es muy natural, de que los estudiantes estamos preocupados, ¿no? Y nos incluye a nosotros también, porque a nosotros también nos urge que se resuelva esto, o sea, no estamos así como que muy contentos perdiendo clases, ¿no? O sea, también lo consideramos y también nos duele, es algo que nos afecta, pero creemos más importante regresar a clases justo con dignidad. Y también ella está apostando al desgaste, pretendiendo tal vez una ruptura interna, ¿no? O sea, de que igual dentro de las barricadas o dentro de los planteles haya problemas entre nosotros y pudiera debilitarse el movimiento, y entonces sí tomar los planteles con su grupo por ¿no? Porque ya lo he intentado además. Y Cautepec mandó como aproximadamente 150 porros a reabrir las instalaciones, ¿no? Sí, salieron las noticias. Sí, y eso fue una traición para su comunidad, bueno, para la gente que es afín a ella, porque ese día de Cautepec ella va a las carpas de las clases extramuros e incita a los jóvenes que comento, no tienen como una postura muy definida, a retomar sus planteles. Van los jóvenes, son aproximadamente 250, abren el plantel, pero solo ingresa como para nuestra lectura sembrar de evidencias, ¿no?, de drogas, de alcohol, de una serie de cuestiones. Va el abogado, ahí está la oficina de la persona que realizó el fraude, que se llama Adalberto Robles, ¿no? Sacan unos documentos, hacen lo que tienen que hacer, se retiran y dejan a resguardo el plantel de la policía auxiliar, ¿no? O sea, no garantizan que ese plantel siga abierto para las clases. Ahí los traicionó, ¿no? No, lo que vemos es que hay una correlación de instituciones entre la policíaca, gobernación, apoyando a la rectora para generar este tipo de enrarecimiento del conflicto, ¿no? Porque además también está utilizando otros chavos que me parece no conocen a fondo qué está sucediendo en el plantel, y con la idea de abrir las escuelas y tomar clases son manipulados, ¿no? Y lo otro que decía la compañera Sinaí Rivera, estamos a 2 minutos de hacer un primer corte, vamos a pasar a una segunda parte. Entonces lo que les voy a pedir es que para cerrar este programa nos dejen algunas preguntas planteadas sobre la mesa para entonces retomarlas en una segunda parte. Entonces, ¿con qué preguntas nos podemos quedar a partir de este primer programa, de esta primera hora, en donde más o menos se ha planteado el problema, las posturas, las partes, el regreso a la dignidad, el problema ético, la autocrítica que se necesita hacer en la universidad, la postura diversa que plantea el profesor Miguel López, y esta gran reflexión sobre el futuro de la universidad pública, el futuro de la izquierda a través de la educación de la universidad pública,
¿Y ustedes qué dirían? ¿Qué preguntas están planteándose para un segundo programa? Profesora Marta. Sí, yo quisiera rescatar algunas de las cosas que dijo el profesor Miguel, porque efectivamente hemos expuesto en esta mesa los motivos, ¿no? Y me parece que la demanda también es una, que es la instalación del Consejo Universitario. Y ahí, en la comunidad, parece ser que se ha dividido como en dos grandes bloques, ¿no? Los paristas, los no paristas, los orozquistas y los no orozquistas. Ahí vamos a dejarlo. Pero el profesor Miguel, señalaba que él ni siquiera está a favor de Esther Orozco, pero que tampoco está a favor del paro, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ver qué está pasando con esta otra comunidad, ¿no? Que no está de acuerdo en el método, ¿no? O sea, nos pueden cuestionar el método, pero no los porqués. Ahí está. Entonces, profesor Miguel López, para un segundo programa, ¿qué opinión tendrías? ¿Qué es lo que habría que tratar? Que también existimos una parte de la comunidad universitaria que no estamos con los paristas y tampoco estamos con la rectora. Hay una tercera postura. Sí, y no somos acarreados. Hoy fuimos a esa marcha, yo estuve y no fui acarreado. A mí nadie me acarreó. Ni tampoco el profesor Delfino Morán, ni Jaime Villegas, no nos acarrearon. Nosotros fuimos por nuestra voluntad, porque queríamos enterarnos más qué está pasando. Entonces, sí, y se tiene que respetar esa parte, porque también somos muchos los que queremos regresar a clases, que no estamos ni del lado de los de Orozco, ni del lado de los paristas. Yo creo que esa es una tercera postura. Se tiene que ahorita la planteamos, ¿sí? En un segundo programa la vamos a trabajar. Maestro, por favor, Octavio Campuzano, ¿qué preguntas, qué temas nos quedan pendientes para un segundo programa? Yo creo que una pregunta o una serie de preguntas son: ¿cuál ha sido la vía para resolver los detalles? ¿Y cuáles serán los movimientos de los actores del movimiento, ¿no? ¿Cuáles serán los sectores, por ejemplo, la Comisión Tripartita, el Consejo Estudiantil de Lucha, el Foro Académico y los consejeros universitarios en defensa del voto y la legalidad? Por un lado, ¿cuál será el papel de la rectoría? ¿Qué camino tomarán estos estudiantes organizados alrededor de los estudiantes de genómicas, el coto de Esther Orozco, que son los que organizaron la marcha de hoy? No nos confundamos. ¿Qué van a hacer? Ellos planteaban hoy en la asamblea de representantes que estaban ya cansados y querían retomar violentamente los planteles. Entonces hay una cuestión, una amenaza. Y otra pregunta es: ¿cuál va a ser el papel del gobierno del Distrito Federal, de la Asamblea de Representantes y demás instancias que podrían tener interés en, vamos, la Asamblea del Presupuesto? ¿Le va a darle un presupuesto al tercer Consejo Universitario espurio que está trabajando ahora? ¿O va a hacer sus oficios para que la razón triunfe y se conforme un tercer universitario emanado de la comunidad? Es decir, ¿cuál va a ser el papel de estas instancias? Esa es una pregunta que me diga. Profesor Octavio, muchísimas gracias. Rocío Trujillo, ¿qué preguntas, qué expectativas, qué temas quedan pendientes para un segundo programa? La represión. La represión estudiantil. Con respecto a esto que se mencionaba de la criminalización y de la retoma de los porros, pues hay que decirlo todo por su nombre, de los porros en Cuautepec con violencia que golpearon a varios de nuestros compañeros, pues a mí sí me preocupa en un primer plano la intervención de la fuerza pública, pero también en un segundo plano una intervención por parte de un grupo de choque, porque ya se ha dado con estas cuestiones de las marchas, inclusive igual organizaron una marcha en donde se exigía la intervención de la fuerza pública. Entonces esa sería como mi pregunta, ¿no? Si la administración se va a prestar a ese juego de caer en los mismos vicios de lo que pasó en el 99, o tal vez son algo más exagerado, ¿no? Lo que pasó en el 68. Es mi preocupación. Sinaí Rivera, ¿qué preguntas nos quedan para un segundo programa? ¿Qué temas, qué cuestiones que no se lograron tratar en este primer programa? Yo creo que habría que un poco ordenar la discusión para que los que nos escuchan pudieran tener con claridad de qué se basa el conflicto, ¿no? Ordenarla en qué pasó antes, como ya lo venimos explicando, cuáles son estos grupos, ¿no? Internos, pues, de la comunidad y hacia dónde caminamos, qué es lo que buscamos. Porque hay una temporalidad de un antes, un durante y un después. Sí. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Estamos en el programa Aquí y Ahora, Guam Radio 94.1 FM. Nuestras vías de contacto, nuestra línea directa 54834094. En Facebook nos encuentran como facebook.com/Guam Radio. En Twitter nos encuentran como Guam-FM.
Participamos en este primer programa sobre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Los compañeros Guadalupe Uribe, Aarón Jiménez, Claudia Meléndez y el profesor Raúl René Villamil Uriarte de la UAM Xochimilco. Muchas gracias y nos vemos mañana en la segunda parte de este programa.